Luis, ¿cómo vas? Hola, ¿todo bien? Pura vida, pura vida. Hola, estamos hoy en el 12 aniversario de RQL. Mi nombre es Joyce Barrantes de la empresa Smart Siemens y estamos con Cristian. Nos va a dar detalles de cómo hacer instalaciones correctas de diferentes formas en zonas rurales. Sí, así es. Vamos a hablar un poco de la instalación común en zona rural, que tiene mucha diferencia con lo típico en el área urbana. Sí, total. Chris, bueno, nosotros esas son las cositas que más hemos tenido día con día, ¿verdad? De cuál es la forma correcta de hacer instalaciones de diferentes formas en estas zonas. No existe como una fórmula elaborada, así como que usted diga con este conector, con este tubo. En realidad, recuerde que al final cada prevista de medidor corresponde a un diseño de ingeniería, en donde el ingeniero tuvo que previamente hacer las preguntas importantes: qué carga, distancias, considerar aspectos mecánicos frente a la casa, ¿verdad? Pero sí hay como particularidades que tienen mucho que ver con la parte geográfica, ¿verdad? Total. En este caso aquí estamos en Pérez de León, y RQL es un almacén que tiene todos estos materiales y todos estos equipos para hacer las previstas de medición y acometidas internas acomodadas, digamos, al área rural. ¿Cuál es la mayor particularidad que hay en áreas rurales? Por lo menos que yo considero, es que es aéreo. Y segundo, que se hace con cable normalmente tensado entre postes. Eso es muy diferente, perdón, eso es muy diferente en la zona urbana, ¿verdad? Yo creo que una de los principales preguntas que la gente, bueno, en este caso los instaladores tienen, es cuando le dan el famoso papelito del ICE. El ICE tiene un papelito que es basado en la SUNAC, que es la norma técnica nacional. Claro. Entonces, ese papelito les dice, un papelito amarillo muy bonito, y les dice ahí cómo tienen que ir el cableado, cómo tienen que ir la prevista, inclusive les hace señas, dónde tienen que ir el conector, dónde tienen que ir el tipo de tubo y todo eso. Lo que pasa es que nos vamos a lo que te decía al inicio, ¿verdad? Cada instalación tiene que tener su particularidad y tiene que estar basada bajo una lógica o un criterio de sitio. Total. Puntual, ¿verdad? En la zona, bueno, y hemos tenido también un factor común es, Chris, que muchos colegas más bien nos indican qué me recomienda, qué tipo de cable utilizar para yo alimentar una base para medidor. No es correcto, sí, o es correcto para nosotros llegar y ofertarles o recomendarles un cable como tal, ya sea que RQL les recomiende, sí, que tal vez ellos hagan el trabajo por sí solos, ¿verdad? Porque sabemos que hay electricistas que hacen su instalación, hacen su ventite y demás, ¿verdad? Pero es recomendable decirles qué tipo de cable pueden utilizar. Yo esto lo voy a responder desde un punto de vista muy personal. No quiero que lo vean como una norma o que... No, esto es muy personal. La mayoría de casas, vamos a ver, analicémoslo desde una familia, digamos que típica, ¿verdad? No voy a meter en temas de tradición, no, es una familia por cantidad de personas, ¿verdad? Existe un calentador de agua, con su respecto a una termoducha, una cocina eléctrica. Voy a empezar a hablar de las cargas mayores, ¿ok? Dije termoducha, cocina eléctrica, y acá en el campo, bueno, en zonas rurales, hay aires acondicionados. Entonces, si ya tenemos 3 cargas mayores o considerados como mayores, ¿verdad? Entonces, sumamos esto y le agregamos las cargas, digamos, menores, que son toma corriente, los circuitos de luces, los circuitos periféricos, que aquí se da mucho que hay que iluminar las partes externas, ¿verdad? Entonces, si hacemos este pequeño ejercicio que le acabo de decir con estas cargas, ¿verdad? Cristian y yo considero que una casa no tiene que tener un cable inferior a número 2 AWG en aluminio y número 4 AWG en cobre o THH. Okay. Esos son como los calibres que yo considero que debería tener una casa mínimo en zonas rurales. Voy a extender un poquito más con la respuesta, porque ahora que menciono sobre conductores de aluminio y cobre, es muy importante, por no decir obligatorio, utilizar los conectores adecuados para unir cable de aluminio con cable de cobre, ¿verdad? Y bueno, hay otros temas que recalcar o mencionar, que por ejemplo los cables internos que van aéreos, que tienen que ir traccionados, el famoso Neutrasen,
es un cable hecho, o mejor dicho, construido para que el viajero o el cable desnudo esté traccionado, ¿verdad? Y eso nos conlleva a utilizar, además de conectores adecuados, utilizar remates, el famoso remate, que es como un alambre duro que envuelve al cable desnudo, ¿verdad? En ambas puntas, y ahí es donde viene mucho la expertise del instalador, ¿verdad? Que tiene que pues tener la práctica para saber poner un remate en el inicio, donde está el poste con el medidor, ¿verdad? Y el otro remate donde está otro poste, donde se encuentra la casa. O en su efecto, la cantidad de postes que haya, ¿verdad? Todos los remates que tienen que haber, eso es toda una maña, ¿verdad? Pero bueno, para responderle, esa es mi apreciación en cuanto a los calibres típicos en una casa de zona rural y con estas consideraciones de cable. Excelente, sí, esperamos ya todas estas consultas y ya que los colegas y ya los muchachos que andan por ahí en calle instalando y también se basen a un criterio tuyo, ¿verdad? Okay, Chris, bueno, otra importancia de instalaciones correctas a puesta a tierra. Qué buena pregunta, porque eso es un talón... Más en esta zona también, ¿verdad? Es un talón de Aquiles. Es un talón de Aquiles en todo lado, creo yo. Sí. Hasta en San José. Lo vemos en GAN, en todo lado también. Sí, es feo usar de ejemplo otros trabajos, pero yo he encontrado desarrollos de casas, inclusive de renombre, ¿verdad? Donde la constructora utiliza el tubo redondo. El SDR 17, ¿verdad? De 4 pulgadas para el registro de puesta a tierra. Entonces, yo siempre enfatizo mucho con los registros y con la puesta a tierra porque al final es una unión muy importante en el sistema eléctrico. Y ¿qué es lo que sucede si usted no realiza una correcta puesta a tierra? Bueno, uno, si tiene supresores, no van a trabajar bien, ¿verdad? Dos, al final la puesta a tierra cumple una función muy importante separando el conductor puesto a tierra de red pública con lo que ya viene a ser nuestro cable neutro que retorna corriente con nuestro cable puesto a tierra, que es un conductor de baja impedancia en donde, por decirlo de alguna manera, es, para ponerlo en palabras fáciles de entender, es como tener una póliza que yo espero que si realmente suceda un problema en la casa, que por ahí me corra mi corriente de fuga y llegue a tierra, ¿verdad? Y yo siempre le digo a mis clientes en las visitas que la unión del electrodo de puesta a tierra, bueno, o la varilla de puesta a tierra, debe de ser igual de buena y limpia que cualquier burner en la caja de breaker. Tiene que tener la misma limpieza, tiene que estar con la misma capacidad de conducción de corriente, porque repito, en el momento que se ocupamos que cumple su función, ¿verdad? Y empecé a mencionar lo del registro, porque por acá tengo un ejemplo. Esto igual va a ser una recomendación personal. Acá en RQR lo venden por aquello. Y es un registro de puesta a tierra que yo considero que es el mínimo que debería de haber en cada prevista de medidor. Deme un segundo porque esto aquí está. Este es el tamaño de registro de puesta a tierra que yo considero que mínimo que tiene que haber. Acá adentro va el electrodo de puesta a tierra o la famosa varilla Copperwell. Acá hacemos un orificio en donde nos queda mejor porque todo esto es cerrado, ¿verdad? Esto hay que trabajarlo, troquelearlo. Y por acá llega el cable de puesta a tierra en donde yo recomiendo, igual, esto no lo dice el código eléctrico, pero es una recomendación propia, que todas las varillas se conecten a nuestro cable de puesta a tierra con soldadura exotérmica para garantizar una muy buena conexión y además queda libre mantenimiento. Eso es una gran ventaja, pero la respuesta a tu pregunta es un talón de Aquiles en la mayoría de previstas. Y aquí lo voy a extender no solo para áreas rurales, sino que también para zonas urbanas, ¿verdad? Pero sí, la puesta a tierra se las trae. Pero bueno, en este caso yo voy a recomendar únicamente que en la medida de lo posible se haga en PVC, acá en zonas rurales. La tubería EMT, a pesar que lo dice la SUINAC, que es la norma técnica, ¿verdad? La tubería EMT se va a romper muy rápido acá, porque está al contacto de la tierra. Entonces, si lo pueden hacer en PVC, cédula 40, mucho mejor. Y un punto adicional a esto o recalcar mejor, es que los bajantes de puesta a tierra no se pueden hacer con aluminio, por aquello. No se puede hacer con aluminio. Excelente. Si el cobre se oxida rapidísimo, ¿verdad? Por el par galvánico y con su valencia, con interacción con el agua y lo demás, el aluminio se va el doble rápido.
Entonces, esa es la recomendación. Perfecto, Cris. Cris, bueno, ahora, ¿qué me puedes decir de material de listado UL? Es todo un tema porque la palabra... Están interesantes las preguntas. Sí, está interesante. La palabra UL se ha como mitificado, ¿verdad? Entonces claro. la gente solo va y compra porque diga UL y ya cree que... Entonces muchas veces hay que, o por lo menos en este caso, por ejemplo, RQL, que es un almacén que vende, debería de entender el tema que tenga un sello, ¿verdad? Que el sello del laboratorio UL corresponde a una verificación en ese laboratorio contra un estándar que generan los fabricantes americanos, que al fin y al cabo son los que establecen el estándar NEMA, el famoso NEMA, ¿verdad? Existen listados UL en otros países. Por ejemplo, se me ocurre pensar en el de Colombia, que se llama RETIE, ¿verdad? Se me ocurre pensar en el estándar de México, que es el NOM, ¿verdad? Todos tienen sus diferentes estándares, sus diferentes, pues son conformados para diferentes aplicaciones, inclusive temas hasta propios del país, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es que lo interesante de ver un sello UL es aprender a buscar la información sobre qué dice o sobre qué estándar está listado. Entonces es muy importante agarrar y tener la educación de sentarse, y si usted ve un producto que dice UL con solo un sellito, ¿verdad? Sentarse a buscar cuál es su número de e-file. De hecho, en la página web de IQ, ULIQ, ahí usted mete ese e-file y ahí encuentra el listado que cumple y se da cuenta si es el producto que usted anda buscando, si cumple, bueno, para empezar, si cumple realmente que es UL, ¿verdad? Correcto. Y si cumple que es un estándar que aplica en el país. Es súper interesante porque nos encontramos también muchos productos ahí en el mercado con papelitos UL y me quedo con eso, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, para no entrar en mucho tema, pero voy a poner un ejemplo en donde sí voy a hablar del código. Entonces, por ejemplo, yo agarré el breaker y estaba viendo donde dice UL 1087, ¿verdad? Y yo le estaba explicando, tomé el atrevimiento de explicarle al vendedor, ¿verdad? Que el UL 1087 significa que es un breaker suplementario, que no es para que sea el breaker que va en el inicio del ramal, y que el UL 489 sí es el que va en el ramal. En otras palabras, los breakers no son equivalentes, digamos. Yo no puedo poner un UL 1077 donde inicia el ramal, es decir, en la caja breaker, porque no va a cumplir una función. Tiene otras pruebas hechas en el laboratorio UL, ¿verdad? Total. Donde lo certifican para ser suplementario, es decir, en el equipo, dentro, qué sé yo, no sé, se me ocurre pensar en una impresora, una cosa así, ¿verdad? Pero siendo alimentado de un UL 489 en el ramal, ¿verdad? Entonces, eso se encuentra mucho en el mercado, y esto que yo les acabo de dar, este ejemplo, se encuentran centros de carga, se encuentran breakers principales, incluso hay confusiones tan grandes que enredan un poco hasta los estándares, ¿verdad? Y ya cambian de lo que se usa en América, ¿verdad? Y empiezan a utilizar breakers que se usan en Europa, que no hay nada de malo, porque igual es un ISA y tiene un montón de pruebas y sus laboratorios y demás. Sin embargo, la forma en que interactúa materiales, los diferentes materiales, ya ahí hace un zambrote, como decimos los ticos, ¿verdad? Sí. Que ya no se vuelve en un producto, uno, apto para diseño, y dos, apto para una instalación eléctrica con productos NEMA, revolviendo productos perfecto, europeos. Y nada más acordarle de nuevo a todos nuestros amigos dónde ellos pueden corroborar entonces este tipo de certificación. Lo pueden buscar en la página de UL, que es ULIQ. Pueden registrarse. No, de hecho tienen que registrarse. Y hay una barra de search, ahí ustedes ponen todos los números del certificado, y ahí le tiene que salir todo el estándar de UL. Perfecto. Cris, he estado viendo también en los videos tuyos un poco de la norma técnica SINAG y SUCAL. ¿Qué nos puedes ahí comentar un poco? Bueno, aquí en la área rural, la SUCAL, de hecho yo pensaría que tienen que conocerla bastante, porque es la norma que habla sobre digamos, los valores de tensión
que tienen que entregar las empresas eléctricas en sus lugares, ¿verdad? Y aquí, como yo decía al inicio, ¿verdad? Muchas distancias, y es muy importante que la gente a veces tenga claro cuál es su voltaje, ¿verdad? De entrega en el punto de servicio, ¿verdad? Que es donde se encuentra el medidor, claro, su voltaje. Y hay un término que a mí me gusta mucho, que de hecho lo dice la SOCAL, ¿verdad? Y es tensiones o valores de tensión en condiciones de explotación normal, ¿verdad? Y esto quiere decir que cuando usted tiene carga en su casa, ¿verdad? Tiene que entrar ese voltaje o esa tensión, tiene que entrar dentro de esos valores mínimos y máximos, ¿verdad? Que es del nominal 120, 240, es un 5% más o menos. Hay una tabla completa con eso. Entonces es muy importante, y yo le recomiendo a mis colegas, bueno, pues en general a la gente que entienda cuál es el voltaje que tienen que entregarle mínimo en su casa. ¿Y por qué yo lo menciono en mis videos? Porque resulta que, bueno, los que conocen de electricidad entienden que a menor tensión, mayor corriente, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos una entrega de servicio con un voltaje muy bajo? Bueno, pues la corriente va a subir. Entonces, en este caso, las bases y todo lo que es nuestra cometida interna y cualquier parte del sistema eléctrico va a sufrir trastornos. Va a sufrir trastornos porque estamos entregándole mucho menos tensión, la carga va a consumir lo mismo, pero la corriente que va a correr por el cable, ¿verdad? Va a subirse, va a ser mayor, y esto nos puede afectar en recalentamientos, esto nos puede afectar incluso hasta en una falsa alarma en un equipo, pensando que tal vez nuestra base medidor está fallando, ¿verdad? Y puede que esté recalentando de más por un tema de baja tensión. Entonces sí, eso es un tema muy importante. Con el tema de la SUNAC, bueno, es otra norma que hace el ARECEP, ¿verdad? Y que deben de cumplir todas las empresas. Bueno, mejor dicho, es la norma que establece cómo tiene que ir la prevista de medidores para que las empresas le conecten el servicio eléctrico en cada casa, ¿verdad? Con esto aquí, el único tema es que, bueno, es una norma un toque vieja, está desactualizada, para decirlo así, francamente. De hecho, han habido muchos cambios en el código eléctrico que ni siquiera salen ahí reflejados, ¿verdad? Ahora piden supresores y demás. Pero en cuanto a esto, yo hablo mucho porque es uno de los temas en donde los colegas pues hacen más preguntas porque son rechazados. Entonces, ¿qué sucede? El tema de alturas, por ejemplo. Correcto. El tema de alturas es digamos que, una pregunta frecuente. El tema de puestas a tierras, incluso el famoso conductor del bajante de puesta a tierra, ¿verdad? Es motivo de rechazo. El tipo de la base de medidor, porque hablábamos en el tema anterior, ¿verdad? De los que no son listados ni certificados. Y sí, también, digamos, consultas tenemos de la cometida, de la conduleta, cuánto tengo que dejar de core de alimentación para que también me puedan conectar, porque también... 12 pulgadas de cablecito, ¿verdad? Aquí yo creo que lo más sencillo es irse al código eléctrico y entender un poco cada uno de los artículos en donde se refiere a estas particularidades de instalación, ¿verdad? Entender un poco el llenado de las tuberías. De hecho, estaba viendo aquí que en RQL tienen una conduleta que yo hace mucho andaba buscando, una conduleta Botagua. Ahí la vi en tu video. Que abraza el tubo, y esto nos ayuda mucho porque si nos vamos a lo estricto, el código eléctrico pide que todas las tuberías externas sean para intemperie. El código eléctrico dice que la tubería para intemperie es la IMC o la RMC, ¿verdad? Existe posibilidad de instalar EMT exteriores, pero con conectores adecuados. Hay conectores para agua, ¿verdad? Que tienen empaque, pero bueno, cuesta un poco conseguirlos. El tema es que voy a mostrarlo, este tipo de accesorios es importante conocerlos porque, repito, cuando usted usa tubería adecuada, garantiza que no entre el agua en el medidor. Cuando usted hace la conexión con soldadura exotérmica, se garantiza que esté libre de mantenimiento. Eso, por ejemplo, no lo exige la norma técnica. Así no lo exige, ¿verdad? Pero bueno, son recomendaciones y son temas importantes, y por eso tal vez es que yo hablo mucho de eso en los videos. ¿Qué más puede ser un tema importante que yo menciono? Bueno,
las famosas bases redondas ya no deberían de usarse, pues eso es un tema igual muy personal, ¿verdad? Total. Deberíamos de usar mínimo en una casa una base clase 100 con breaker incorporado, con un socket adecuado. De hecho, voy a mostrarlo por acá. Esta es una base de medidor Siemens que yo personalmente considero que es el equipo adecuado para instalar una prevista mínima en un hogar. Pero bueno, sí, estos son muchos de los temas que tal vez yo menciono en los videos, y todos tienen pues una raíz, y es el tema de las consultas que realizan, o bien los trabajos que me encuentro, o colegas que me comentan, ¿verdad?, que le han dado rechazos por motivos como se acaba de mencionar. Pero básicamente por eso es el tema que hablo mucho de Tsunaki y la Zucal. Sí, no, y evidentemente podemos sacar un día y hablar de todos estos cambios, ¿verdad? No usé la pizarra, pero yo creo que sí, hay bastantes temas con esto. Por actualizar y por recomendar a todos los colegas. Sí, correcto. Chris, agradecerte con todo gusto. por todo este espacio. Recuerden también que RQL es distribuidor oficial de Siemens, y nosotros somos el único master dealer en Costa Rica de Siemens. Busque su asesor de confianza, y en RQL le brindamos toda la asesoría adicional que usted necesite. Yo tengo un comentario más. Adelante. Si tiene alguna duda con alguno de estos temas, puede escribirlo en los comentarios. Y no me queda más que decir que utilice equipo certificado, utilice equipo Siemens.